Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Desafía tus límites. Antes de comenzar te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, para enterarte de las últimas novedades. El papiro procede del latín papyrus, término que a su vez procede del griego papiros, el cual es un préstamo del egipcio antiguo perpere que significaba la flor rey. Fue uno de los materiales más exitosos del mundo antiguo, inventado en Egipto en el tercer milenio antes de Cristo, casi simultáneo a las tablillas de arcilla sumerias que se usaban a solo 1.000 kilómetros de distancia, y sirvió para que conociéramos las obras de los mismos egipcios, pero también de los persas, arameos, sirios, griegos, árabes y romanos. Se han encontrado papiros en el Medio Oriente, en la región del Mar Muerto, en el valle del Éufrates, Petra, Samarra, especialmente en Damasco, Libia, Grecia, Italia y en sitios aniquilados por desastres naturales como Herculano. Según el historiador Teopompo, un ejército persa no salía en campaña sin cargamentos completos de papiro. Sabemos del libro de los muertos gracias al papiro que anunciaba las medidas a tomar en el mundo de ultratumba, pero los papiros también permitieron que se divulgara a Homero, a Píndaro o Aristóteles, y llegó al punto de que en el siglo XI en Roma la Iglesia usará papiros para comunicar secreto de Estado. En Egipto la frontera entre teología y literatura en las dinastías faraónicas era estrecha, confusa, y lo mismo se puede asegurar sobre la instauración de la cultura del libro entre las élites egipcias, que eran las únicas que podían comprender los arduos jeroglíficos que los egipcios apenas atrevían a mencionar, como palabras del dios según el decreto de Memphis. Menos de 2% de la población egipcia podía escribir en el reino antiguo y 5% podía entender algunos signos. En un caso excepcional como la comunidad de Ir al-Medina, un sector bien explorado, casi 40% de los niños eran entrenados para escribir, y se conservan 30.000 ostracas, que eran conchas o fragmentos de cerámica con ejercicios literarios clásicos que fueron realizados de manera torpe o excelente. Pero ¿qué era un libro para una antigua egipcia? En la base de esta duda hay que revisar las múltiples fuentes sobre el ideograma simbolizado con dos S, que significaba escriba, y con determinativo de papiro se traducía como documento escrito para referirse a un rollo de papiro. Se hablaba de media sobre los libros egipcios. Hay que recordar ante todo que el papiro se obtenía a partir del Cípero papyrus, una herbácea acuática espinosa de 1 a 5 metros de alto, contacto triangular. Estos tallos alcanzan alturas de 6 metros y un diámetro de 10 centímetros. El color variante es de un verde esmeralda intenso en su tallo hasta un amarillo cobrizo en la umbrele rojizo en sus estambres. De esta planta se tomaban los filamentos internos, y tras un largo proceso de secado se origina una especie de hojas sobre las cuales se podría escribir. El papiro servía para muchas otras cosas. Además de soporte para libres, se construyen barcos, cuerdas, zapatillas, armas, vestidos, mecha para cirios, medicinas, e incluso se comía en su tallo. Las hojas resultantes tenían un espesor aproximado de 1/10 de milímetro, eran flexibles, se podían doblar y enrollar, y en ellas no se corría la tinta. Su altura variaba entre 42 y 16 centímetros y su anchura oscilaba igualmente mucho, llegando a los 40 centímetros en algunos casos. En general, las de mejor calidad, formadas con los filamentos del centro del tallo, eran más anchas que las de peor clase, para las que se utilizaban los filamentos próximos a los bordes de la planta. Los rollos se formaban empalmando las hojas, se mostraban una sobre otra 1 o 2 centímetros. Se pegaban con goma, se prensaba la juntura y se pulía después para obtener una superficie lisa en la que no tropezará la caña al escribir. El pulimento es tan perfecto en muchos casos que resultaba difícil ver a simple vista la unión. En el caso de que el texto era largo y se precisaba más hojas, el propio escriba las pegaba. Si por el contrario, al ser breve, no se necesitaban todas, cortaban las que no había utilizado. Los rollos egipcios alcanzaban una gran longitud en comparación con las que tuvieron después los griegos. Los papiros, todos en el Museo Británico de Harris, Cranfield y No, por ejemplo, tienen una longitud de 40, 37, 23 y 20 metros respectivamente. Bastante de los papiros encontrados conservan parte de su antigua flexibilidad y blancura. La humedad les hace frágiles y les ennegrece, y cuando se han humedecido y secado varias veces se deshacen con facilidad al menor roce. El papiro más antiguo conocido corresponde a la primera dinastía. Fue encontrado en la tumba del visir Gemaka.
en Sekare y está en blanco. Los más antiguos escritos corresponden a la dinastía 5, son fragmentos de libros de cuentas y se encontraron en un templo funerario. Los rollos escritos se guardaban en jarras, en cajas de madera o bolsas de piel cuyas diversas formas pueden contemplarse en los relieves y pinturas de las tumbas. A veces las bolsas de piel tienen un asa para poder transportarlas con facilidad. En ocasiones el título del papiro se ponía en los receptáculos en que se guardaba, pero con frecuencia figuraba en una etiqueta exterior. Se utilizaba para escribir la cara, que los filamentos aparecían en forma horizontal paralelos a la línea de la escritura que daban el interior de rollo, con lo que se conseguía que la parte del texto estuviera más defendida tanto de los efectos de la luz como de cualquier accidente físico. Escriba, aunque podría trabajar de pie, normalmente se sentaba con las piernas cruzadas y escribía sin otro apoyo que su cuerpo sobre el rollo que iba desarrollando con la mano izquierda mientras escribía con la derecha. La tinta roja se emplea en general para todo aquello que se considera importante o destacable para la claridad del texto: marcar los títulos, los encabezamientos, el comienzo de un nuevo párrafo, determinados signos auxiliares, correcciones, todo ello sin reglas estrictas y por tanto al arbitrio del escriba. La tinta permitió la ilustración del libro, que alcanza su época dorada en el Imperio Nuevo entre los siglos XVI y siglos XII y no obedece primariamente a motivaciones estéticas o ornamentales. Nace como complemento del texto a fin de aclararlo, según parece demostrarlo, la no existencia de elementos puramente decorativos y extraños a la acción. Se ilustra especialmente el libro de los muertos, pero también libros mitológicos de medicina, astronomía, geografía, etc., e incluso otros de literatura amena y recreativa. Al final del texto suele haber un colofón donde, después de expresar la alegría por haber terminado el trabajo y asegurar que el texto es correcto, se añade el nombre del copista y la fecha. Música. En las copias de texto religioso no es raro encontrar una observación sobre su origen divino, su antigüedad y las peculiaridades de su lenguaje antiguo. El papiro fue siempre un material caro, por eso cuando el texto primitivo del recto no tenía interés para el poseedor, o bien se borraba el escrito antiguo para escribir en la misma cara, o bien se utilizaba el verso conservando el rollo íntegro, o con más frecuencia troceándolo, generalmente para notas breves, cálculos, borradores y ejercicios escolares. Para estos últimos menesteres se usaron normalmente, además de los fragmentos de papiro, tabletas de madera recubierta de una ligera capa de yeso y de manera más amplia, como en otros pueblos de la antigüedad, ostracas, nombre dado a fragmentos de caliza y recipientes de alfarería, jarras, ánforas, vasos, etc., empleados como material escritorio. También numerosos textos fueron grabados o pintados en estelas de piedra y en las paredes de los templos y de las tumbas con una abundancia tal que no ha tenido parangón hasta el Islam. Música. Los elementos de trabajo de los escribas eran, además del rollo papiro, la funda para los pinceles, la pequeña bolsa con tinta en polvo, un recipiente con agua y la paleta de 2 hendiduras circulares para disolver en una la tinta negra y en la otra la roja, según podemos ver en los numerosos testimonios gráficos de los monumentos y de los propios papiros. Cuando no tenían a mano estos utensilios, solo se echaban al hombro, quedando la paleta sobre el pecho y las fundas de los pinceles y la bolsa que estaban atadas a la paleta de la espalda. Los pinceles eran de caña, con uno de sus extremos el que hacía de pluma machacado para que terminara en filamentos sueltos como un pincel. Su longitud tenía unos 20 centímetros de promedio, y su grosor andaba alrededor de los 2 milímetros. Se guardaban en una funda circular. No debe existir comercio del libro en Egipto, salvo por lo que se refiere al libro de los muertos, que era fabricado en serie, quedando normalmente en blanco un lugar para poner el nombre del destinatario. La causa puede estar en el hecho de que los reyes, los señores poderosos y los templos tenían sus servicios críos que podían copiar los textos que precisaran o desearon. Por otro lado, los propios escribas podían hacer lo mismo para su uso particular. La Casa de la Vida era más que una biblioteca, un centro de estudios superiores. En ella se coleccionaban y clasificaban libros de toda clase y a ella acudían los escribas para consultar datos y obtener información. Fueron las depositarias de la milenaria tradición cultural. Por ello, cuando los templos en que estaban establecidas se cerraron por el triunfo del cristianismo, se cerró al mismo tiempo para los hombres del libro el libro egipcio, y cerrado permaneció hasta el siglo XIX de nuestra era. A la escuela de escribas acudían preferentemente los hijos de los nobles y de los propios
escribas, pero también estaban abiertas a las CHs, a los de familias de sectores sociales más bajos. Esta apertura a los muchachos inteligentes de las clases inferiores permitió que la casta de los escribas se fueran renovando con sangre jóvenes y ocupando para siempre un puesto destacado en la rectoría intelectual. Primero aprendían la lectura y la escritura, luego matemática y geografía, ejercitaban la memoria, la expresión oral y la escrita, recibían una sólida moral que moldea su carácter y con comportamiento, inculcándoles el contenido de la literatura sapiencial que abarcaba desde el aprendizaje de las buenas maneras hasta un conjunto de enseñanzas morales. Este fue nuestro video de hoy, hasta la próxima entrega.